Muy bien. A ver, en esta primera parte vamos a hacer una revisión adicional de lo que es la osteología del miembro superior en relación al brazo y un poquito al antebrazo. Este es un húmero, ¿no? Este es un húmero. Siempre en osteología te viene un poquito esto de que ya puedes reconocer que este es un húmero, pero el siguiente paso es que reconozcas es derecho o es izquierdo, porque puede ser así, tú dices, ah, es derecho, o puede estar así, tú dices, ah, es izquierdo. Entonces, ¿cómo te das cuenta en un húmero? A ver, van a haber varios elementos que te van a permitir darte cuenta. ¿Te acuerdas que esto corresponde la epífisis proximal, esto es la epífisis distal y esto es el cuerpo o la diáfisis? Aquí estudiamos la epífisis proximal, la cabeza, y existían dos tuberosidades, aquí la tuberosidad mayor y aquí la tuberosidad menor con este surco, ¿no? Intertubercular, porque también estas tuberosidades son denominados el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Entonces, eso está así, hacia adelante, hacia un lado anterolateral. Y eso ya te va permitiendo darte cuenta de que cuál es la parte anterior para que puedas definir si el hueso es derecho o si el hueso es izquierdo. A lo largo de la... También hemos hablado de que la cabeza tiene acá un cuello, este es el cuello, que es el cuello anatómico, y hablamos de este cuello quirúrgico, y decíamos que era quirúrgico porque es el lugar de asiento de fracturas. Y también recordarán que por aquí está dando la vuelta un nervio, ¿no? Por aquí da la vuelta un nervio así, gira. Una ayuda más, ese nervio está girando por atrás, ingresando o saliendo por el espacio cuadrilátero o espacio axilar lateral, no el espacio cuadrilátero. Así es el nervio axilar, ¿no es cierto? ¿Protuberancias también llamarle a esto? Sí, también le podemos llamar protuberancias, ¿no? Pero normalmente el nombre, digamos, anatómico eh, eh, consensuado es de tubérculo, ¿no? Tubérculo mayor y tubérculo menor. Entonces, en este cuello quirúrgico está girando el nervio axilar, también denominado antes circunflejo. Entonces, cuando se fractura un húmero, ¿ya? A nivel de su cuello quirúrgico te puede lesionar. Siempre se suele preguntar, ¿qué nervio se lesiona con la fractura del cuello quirúrgico? La respuesta será el nervio axilar. ¿Y cuál es el músculo fundamentalmente inervado por ese nervio axilar? Pues estamos hablando del deltoides, ¿no? Entonces la abducción del hombro se va a ver comprometida. Otra característica, empezamos a bajar un poco sobre este hueso, está acá la B o impresión deltoidea, que estábamos conversando, ¿no? Que es esta protuberancia que ustedes ven aquí, y que tiene forma de B, pues, ¿no? La tuberosidad deltoidea, ¿no? La tuberosidad deltoidea, ¿sí? Esta tuberosidad deltoidea que tiene un poquito toda esta área, que es zona de inserción, vamos a ver, del músculo deltoides. Y también aquí quiero que ustedes se fijen en este espécimen virtual. Vamos a buscarle el ángulo, pero un poquito por arriba y por debajo de la impresión deltoidea. Vean ustedes cómo hay una especie de canal, un canal así medio torcidito, ¿no? Miren, ahí está. ¿Ven? Miren este canal, ¿sí? Están viendo acá un canal. ¿Ya? Este canal o surco va a ser el surco o canal para el nervio radial. ¿Ya? Surco o canal para el nervio radial. Todo esto de aquí. ¿Qué está pasando por acá? ¿No? O sea, más o menos el nervio radial está pasando por acá, por la mitad del cuerpo o de la diáfisis de este hueso húmero. Entonces, cuando el hueso húmero se fractura a nivel del cuello quirúrgico, se afecta el nervio axilar. Cuando se fractura a nivel del cuerpo, de la diáfisis, por la mitad, se puede afectar
el nervio radial. Axilar aquí arriba, radial aquí abajo. Y si vamos a ver la epífisis distal de este hueso, ahí está, vamos a reconocerle algunas partes. Todo esto de aquí, todo esto de aquí, se va a llamar el cóndilo, ¿ya? Y aquí van a haber algunas diferencias, porque esto es terminología anatómica actual. Todo esto se llama cóndilo, todo esto de aquí se llama cóndilo. Y el cóndilo está formado por dos partes. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño reparo porque seguramente que ustedes van a leerlo de alguna manera algo diferente dependiendo de la literatura y el año que estén revisando, pero lo actual es que todo esto es el cóndilo y lo ponemos ahí para no olvidarnos. Entonces, esto de aquí es el cóndilo, ¿ya? El cóndilo está formado por dos estructuras óseas. Esta que está aquí media redondeada, que le vamos a denominar acá lo ponemos, le vamos a denominar así el capítulo, ¿ah? Esto va a ser el capítulo. Y esta estructura, así como media encilla, ¿no? Va a denominarse la tróclea. ¿Ya? Entonces, el cóndilo es el capítulo más la tróclea. Antes, en la nomenclatura anatómica anterior, se hablaba del cóndilo a este capítulo, y entonces ahí pueden existir algunas confusiones, por eso es de que mejor lo vamos a manejar así como es actualmente. Cóndilo es el capítulo más la tróclea. Entonces, si todo el cóndilo es esto, lo que está aquí arriba será un epicóndilo y la protuberancia que está aquí arriba será otro epicóndilo. Vamos a ponerle acá que nos delimite estas zonas. Ahí está el zona del cóndilo y acá los tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ver ahí. Ahí está. Entonces, este será un epicóndilo y este será otro epicóndilo. Este que está hacia la línea media, porque si recuerdas, vamos a bajar un poquito el hueso, ahí está, esta es la línea media y esta es la parte lateral, ¿no es cierto? Esto es medial y esto es lateral. Por lo tanto, este de aquí, que es un poco más prominente, será el epicóndilo medial. Y este de aquí, que está hacia afuera, será el epicóndilo lateral. Recuerda que epi significa encima, ese sufijo que significa encima. Epicóndilo, encima del cóndilo, porque todo esto era el cóndilo. Capítulo más tróclea. Entonces acá tenemos al epicóndilo medial y aquí tenemos al epicóndilo lateral. Estás viendo ahí que el capítulo sirve para que se articule con el radio y la tróclea sirve para que el húmero se articule con el cúbito o con la ulna. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerlos por aquí. Vamos a poner aquí el radio. Ahí lo tenemos. Y vamos a poner al cúbito, bueno, también denominado ulna, y ahí los tenemos. Mira, ahí está. ¿Eh? Entonces, el capítulo articula con esta parte del radio, esta cabecita toda redondita, ¿no es cierto? Que se llama la cúpula radial, y el cúbito, ulna, articula con la tróclea.
Y encima del capítulo y encima de la tróclea existen unas cavidades, ¿no es cierto? Estas cavidades de acá, ahí, esta cavidad acá y esta cavidad aquí. ¿Para qué sirven esas cavidades? Esas cavidades van a servir para que cuando este hueso, este antebrazo se flexiona, cuando este antebrazo se flexiona, pues esta cúpula radial tenga cabida para ingresar hasta acá. Y igualmente para que y por lo tanto, esta fosa se va a llamar la fosa radial. ¿Por qué? Porque es el radio el que puede alojarse acá en un movimiento de flexión. ¿Se entiende? Esto sube y le da espacio para que esta cúpula radial se aloje aquí, ¿no? En una máxima flexión del antebrazo sobre el brazo. Y por encima de la tróclea vamos a encontrar otra fosita para que esta parte de aquí, justamente casi el mismo color, esta parte de aquí del cúbito ulna se aloje ahí. Y esta parte del cúbito ulna se va a denominar la apófisis coronoides o proceso coronoides. Por lo tanto, esta fosita que nosotros estamos viendo aquí va a ser la fosa coronoidea, ¿ya? Que aloja a este proceso coronoides o apófisis coronoides. Entonces tenemos la fosa radial y la fosa coronoides. Si lo vemos por atrás, entonces adelante hay dos fositas. Entonces ya sabes cómo darte cuenta que si el hueso es derecho o es izquierdo, ¿no? Ya sabes cómo darte cuenta. Por la presencia de los tubérculos, el mayor y menor, y por las dos fosas, esa será la parte anterior del hueso. Y ya te ubicas si es que es derecho o es izquierdo. En cambio, en la parte posterior, ahí lo llevamos, vamos a hacer la parte posterior, vamos a encontrar esta gran fosa, ¿no es cierto? Esta fosa de aquí, que alberga a esta parte posterior del cúbito, que es el olecrano, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es el olecrano, ¿ya? Esto es el olecrano. Entonces, por lo tanto, esta fosa será la fosa olecraniana. Fosa olecraniana. Y por detrás del epicóndilo medial, este acá, el más prominente, ¿no? El más salidito, es el epicóndilo medial. Por detrás del epicóndilo medial hay una estructura anatómica muy importante, que está acá pintada de este color moradito, ¿no? Vamos a retirarle un ratitito del color para que lo puedas ver con más precisión. Ahí, lo dejamos al color hueso. Y ves que es como una especie de canalito, ¿no? Es una especie de canal, ¿sí? Es una especie de canal. Y esto se llama el, el surco para el nervio cubital o nervio ulnar. Por eso es que cuando te golpeas el codo, has sentido como una electricidad, te queda una electricidad y me fea, ¿no? En el antebrazo y está todo adormecido, una electricidad fea. Es porque te has comprimido aquí al nervio cubital. Y es justamente las fracturas que ocurren a este nivel que pueden afectar a este nervio cubital. ¿Ya? Las fracturas del olecrano, sobre todo. Bien, entonces, ¿cómo diferenciar si el húmero es derecho o izquierdo? Ya sabes, ahí lo tienes. Primero, ya sé que esta cabeza se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. Yo no sé si es que esto es así o si es que esto es así. Ahí lo tengo claro, esto es derecho. Si fuera así, es izquierdo. Entonces, ¿qué estructuras me tienen que dar la diferenciación? Lo que vea en la cara, quiero que decir, esto es anterior o, o en su defecto decir, esto es anterior. Entonces tengo que saber cuál es anterior. Si esto es anterior, es izquierdo. Si es que esto de aquí es anterior, es derecho. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta a través de los tubérculos. El tubérculo mayor con el tubérculo menor y el surco intertubercular, ¿no? Surco intertubercular que tiene acá unas prominentes que son las crestas, ¿no? La cresta del tubérculo menor y la cresta del tubérculo mayor. ¿Quién está pasando por acá?
la porción larga del bíceps braquial. ¿Qué otra cosa? Adelante, las dos fositas, por encima de el epicóndilo, la fosa radial y la fosa coronoidea. En cambio, en la parte posterior, ahí lo giramos, hay una sola fosa grande, que es la fosa olecraniana. Y entonces de esta manera, tú ya tienes claro si es que este hueso es derecho o si este hueso es izquierdo. El capítulo y la tróclea que forman el cóndilo, efectivamente, el cóndilo mira hacia adelante, ¿no es cierto? Así tal cual. Entonces, son todos esos elementos, usa todos o cualquiera de ellos para que te des cuenta si el hueso es derecho o si el hueso es izquierdo. Algunos apuntes chiquititos, pero que tenemos que tener claros sobre el radio. Entonces, este es el radio, esta es la cabeza radial, ¿no es cierto? Cúpula radial, tiene un cuello, y esto que es prominente acá, acá está la tuberosidad del radio, ¿no? Ahí está la tuberosidad del radio. Vamos a ponerle acá, vamos a ponerle las zonas de inserciones musculares. Solo para retomar, miren en la parte proximal todas las inserciones, ¿sí? Ya recuerdan acá los tres músculos que se insertaban en el tubérculo mayor, supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor, ¿te acuerdas? Y el único que se insertaba en el tubérculo menor, que era el subescapular, y si lo miras así, ahí está todo el manguito de los rotadores. A nivel de la cresta del tubérculo mayor, del tubérculo menor y del surco intertubercular, existían tres músculos así. Y yo te dije una mnemotecnia el día de ayer: un ancho entre dos mayores. Un ancho entre dos mayores. Pectoral mayor, redondo mayor, dorsal ancho. El ancho entre dos mayores. Un ancho entre dos mayores. ¿Ah? En la impresión deltoidea, el deltoides, indudablemente, ¿sí? Y ahora vamos a conocer el día de hoy acá un músculo importante, que es el músculo braquial. Varios musculitos, ¿eh? Varios. Lo único que tienes que saber es que aquí se van a insertar todos los músculos del compartimiento, de la primera capa del compartimiento anterior del antebrazo, en el epicóndilo medial. Y aquí en el epicóndilo lateral, los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Que los vamos a revisar. ¿Okay? Que los vamos a revisar. Muy bien. Y entonces, creo que esto es lo más importante que tenemos que recordar, ¿no? Aquí está la tuberosidad radial, ¿no es cierto? Y es en esta tuberosidad radial donde vamos a ver que se va a insertar el bíceps braquial, ¿no es cierto? Ahí está el bíceps braquial. Ah, el, el radio tiene, mira, este borde medio afilado, que lo ves por acá, ¿no es cierto? Que se denomina el borde interóseo. Creo que es importante reconocerlo. Es un borde así como tú lo estás viendo, afilado. Y eso va a ser el borde interóseo. En el cúbito, que es importante recordar, ya vimos acá la apófisis coronoides, que es la que va a ingresar aquí en una flexión hacia la cavidad coronoide, a la fosa coronoides, ¿no es cierto? Es importante aquí reconocer en este huesito esta escotadura radial, que es la que va a alojar a esta cabeza del radio, y donde el radio puede girar para el movimiento de la pronación y de la
supinación. También, así como hay una tuberosidad del radio, también hay una tuberosidad del cúbito o de la ulna, esta de aquí, ¿no es cierto? Donde se va a insertar este músculo que empieza acá, que se llama braquial, ¿no es cierto? El músculo braquial. ¿Ah? Importante, en la parte posterior, visto así, lo llevamos por acá, el olecrano, ¿no? El olecrano, ¿de acuerdo? Esto es el olecrano. Bien. Y hacia abajo, en la parte distal, tenemos estas prominencias, tanto para el radio como para el cúbito, ¿no es cierto? Que son las apófisis estiloides, ¿no? Esta es la apófisis estiloides. Creo que esas son las partes más importantes que tenemos que reconocer en este repaso de la anatomía ósea del brazo y del antebrazo.